Ok, vamos a abrir entonces nuestra Biblia esta mañana. Éxodo capítulo 20. Iniciamos la semana pasada este estudio sobre los 10 mandamientos y vamos a ver qué dice cada mandamiento. Así que si tiene su Biblia, vamos a leer algunos versículos. Éxodo entonces capítulo 20, versículo 1. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Verso 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Vamos a orar. Padre, esta mañana te adoramos, estamos delante de tu palabra. Es ella la que, Señor, revela nuestra condición. Es ella la que define todas las cosas. Delante de tu palabra estamos todos desnudos y abiertos, sin nada que esconder. Tu palabra es una espada de 2 filos que atraviesa y nos atraviesa, Dios. Oramos, pedimos la unción para predicar. Pido la unción para predicar este mensaje, pido la unción de la concentración para poder entender este mensaje y pido la unción de la práctica de esta verdad. Necesitamos vivir en esta verdad. Unge este mensaje, háblanos te pido, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Hoy vamos a estudiar el primer mandamiento. El primer mandamiento está en el versículo 3 y dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y antes de comenzar el estudio del primer mandamiento, quiero hablarles un poco de la estructura de los mandamientos. Los 10 mandamientos los podemos clasificar en 3 partes y esa es una manera más fácil de entenderlos. La primera parte que consta de los 3 primeros mandamientos tiene que ver con la relación del hombre con Dios. Los 3 primeros mandamientos define la relación del hombre con Dios. ¿Sí? Ok. El cuarto mandamiento tiene que ver con la relación del hombre consigo mismo. El cuarto mandamiento nos enseña sobre la relación del hombre consigo mismo. Y del 5º hasta el 10º mandamiento nos habla de la relación del hombre con otro hombre, la relación del hombre y el prójimo. ¿Ok? Los primeros 3 mandamientos entonces tienen que ver con la relación entre el hombre y Dios. El cuarto mandamiento, el hombre consigo mismo. Y el 5º al 10º tiene que ver con la relación entre el hombre y su prójimo. ¿Ok?
Entonces, los mandamientos tienen que ver, si ustedes se dieron cuenta, con relaciones, cómo nos relacionamos unos con otros y cómo nos relacionamos con Dios. ¿De qué manera nos relacionamos con Dios? Mateo 22, 35 al 40, dice así: y uno de ellos, un intérprete de la ley, preguntó para tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Un intérprete de la ley le preguntó: ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer mandamiento. Y dice: este es el primer y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. En síntesis, Jesús lo definió en dos grandes mandamientos. Amarás al Señor tu Dios, los primeros tres mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces los mandamientos, podemos ver claramente que los mandamientos nos definen cómo debemos relacionarnos con Dios, con nosotros y con el prójimo. ¿Sí? Entonces, los 10 mandamientos definen cómo nos comportamos, cuáles son los límites en nuestro comportamiento con Dios, con nosotros y con el prójimo. Entonces, vamos a comenzar hoy estudiando el primer mandamiento, que da inicio también a la primera parte de los mandamientos, que son los 3 primeros, que tienen que ver con la relación entre el hombre y Dios. Si se dieron cuenta, cuando el Señor Jesús resumió los mandamientos, Él habló del primer mandamiento y el segundo mandamiento. El primer mandamiento define, ¿cierto?, que debemos amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente. Y el segundo mandamiento tiene que ver con amar al prójimo de la misma manera que nos amamos a nosotros mismos. Relación con Dios, relación con nosotros, relación con el prójimo. ¿Cuántos entienden lo que digo? Estaba fácil esa, ¿no? Ok, entonces, estos 3 primeros mandamientos que vamos a comenzar a estudiar hoy día definen, la verdad, contestan la pregunta: ¿cómo yo debo relacionarme con Dios? Está claro que la Biblia dice que yo debo amar a Dios. ¿Cuántos sabían eso? Pero si les hago otra pregunta, ¿qué significa en términos concretos, claros, precisos, amar a Dios? ¿Qué significa? Estoy seguro que ustedes van a contestar a la primera pregunta: sí, debemos amar a Dios. Pero algunos tendrían diferentes opiniones respecto a, bueno, en términos concretos, ¿cómo lo amamos? Está claro que debemos amarlo, pero ¿cómo debemos hacerlo? Eso nos va a contestar este primer mandamiento. Éxodo 20, versículo 3, dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo a su imagen y semejanza. Y Dios hizo al hombre con un claro concepto de adoración. El hombre en su ser interno, el hombre en su concepción básica, no puede vivir sin tener un objeto de adoración. El hombre es un ser que adora. El hombre es un ser que se rinde delante de alguien. Todos nosotros tenemos alguien a quien rendirnos. Pero esa adoración debe ser lo que Dios ha dicho que debemos adorar. Dios no ha dejado nuestro amor y nuestra adoración a nuestro parecer. Dios no dijo, bueno, lo que tú quieras, o no, a nuestro arbitrio. Dios no ha dejado a nuestra originalidad a quien debemos adorar.
Dios ha dicho claramente, taxativamente, que es a Él a quien debemos adorar. Él es el objeto de nuestra adoración. Él debe ser el objeto de nuestra adoración. Adoración a Dios es prioritaria. Ahora, quiero decir algo. Adorar a Dios es mucho más que cantar. ¿Cuántos sabían eso? Porque a veces pensamos que voy a adorar a Dios y cantamos, pero adoración, aun cuando puede incluir el canto, pero no se limita solo al canto. Porque la palabra adoración, cuando estudiamos la palabra adoración, tiene que ver con rendirse a alguien, rendir su vida a alguien. Y cuando rendimos nuestra vida es que podemos cantar. ¿Entienden la idea, no? Bueno, entonces en este primer mandamiento, Dios exige. Dios no pide, Dios demanda. En este primer mandamiento Dios está demandando, está exigiendo lealtad a Él. Él está exigiendo que nosotros reconozcamos su soberanía, que nosotros reconozcamos su señorío, su omnipotencia, el derecho que Él tiene de regir nuestra vida. ¿Tú sabías que Dios tiene el derecho de regir tu vida? ¿Tú sabías eso? Dios tiene el derecho de dirigir tu vida. Dios tiene el derecho de regir tu vida. No, pero yo y Dios tenemos un trato. Yo voy a la iglesia todos los domingos y basta. ¿Y el resto de la semana? ¿Quién es tu Dios? ¿Tu capacidad intelectual? ¿Tú mismo? ¿Tus opiniones? Dios tiene el derecho de gobernar tu vida, cada área de tu vida. ¿Por qué? Porque Él es el creador. Entonces, aquí en este primer mandamiento, Dios exige, demanda nuestra fidelidad, reconocer su señorío, reconocer su soberanía sobre nosotros. Dios dice claramente, no tendrás dioses ajenos. Dioses ajenos. La palabra ajeno, aquí en el hebreo, es la palabra hajer. Y esa palabra quiere decir diferente. Quiere decir otro, pero de otra calidad. Otro diferente. Otro extraño. Lo que está diciendo a Dios, que tú, ni yo, ni nadie debe tener otro Dios que no sea Jehová, el Dios verdadero. No debe haber otro diferente a Jehová. No debe existir en tu corazón devoción, fidelidad a otro Dios. Él reclama el derecho que tiene sobre nosotros. Así que este mandato, hermanos, este primer mandamiento que tiene que ver con nuestra relación con Dios, niega absolutamente, sin ninguna posibilidad, ¿cierto?, de una excepción. Niega absolutamente la posibilidad de tener otro Dios que no sea el Dios verdadero. Ni siquiera una mezcla, 50 y 50. No es así. Pero lamentablemente el hombre, desde su caída, desde que el hombre cayó en Edén, el hombre ha creado diferentes dioses. Porque el hombre en su ser interno es un ser que necesita adorar. Es un adorador por esencia. Y necesita, ¿cierto?, un objeto en el cual volcar su adoración, su fidelidad. Entonces el hombre ha inventado dioses. El hombre ha sido muy generoso y abundante en la creación de dioses. Lamentablemente el hombre ha creado dioses a su propia imagen y semejanza. Entonces los dioses que ha creado el hombre son tan humanos como humano es él. Aun cuando ha tenido una oferta amplia, pero
Todos los dioses creados por el hombre son más o menos del mismo nivel. El hombre ha creado muchos dioses y dioses para todo. Es como ir al supermercado y escoger entre leche descremada, semidescremada, entera, chocolatada, frutilla, plátano, frambuesa, vainilla y multisabor. Entonces yo necesito un Dios que me solucione el problema de la lluvia. Voy a inventar el Dios de la lluvia. Así que el hombre desde su caída, el hombre ha adorado al sol, la luna, las estrellas, el aire, el fuego, el agua, ciertas plantas, animales. También, como dije, ha creado dioses que son semi-humanos. Por ejemplo, los dioses griegos o romanos, como Marte, Venus, Eros. O mezcla de animales y humanos, como Dagón, ¿se acuerdan? Dagón, el rey, el dios fenicio, que era mitad hombre y mitad pez, o el minotauro, ¿cierto? Entonces, la variedad ha sido grande y la variedad se explica porque en la mente del hombre caído, en la mente natural del hombre caído, un solo Dios no es capaz de satisfacer todas las necesidades del hombre. Un solo Dios para todas nuestras necesidades. Esa es la idea. Ellos piensan que un solo Dios es incapaz de cubrir todas las áreas, todas las necesidades del hombre. Así que, como dije, si la necesidad del hombre, el problema del hombre era la lluvia, ellos creaban un Dios, inventaban un Dios de la lluvia. Si ellos iban a la guerra, inventaban un Dios de la guerra. Así que habían otros dioses, por ejemplo, que se identificaban con sitios geográficos. Primera de Reyes 14:23, los dioses de la altura y los dioses del llano, etcétera, etcétera, etcétera. Hay tantos dioses como necesidades tiene el hombre. Porque esa es la idea pagana de Dios. Un solo Dios es insuficiente para satisfacer las necesidades del hombre. Ahora, por supuesto, eso generó una falsa adoración. La falsa adoración. Y la falsa adoración se llama idolatría. Y la idolatría es cambiar al Dios creador por la creación. Es un cambio. Y quiero decirle algo, hermanos. Idolatría, cambiar el lugar que le corresponde a Dios en mi vida, idolatría es pecado. Definitivamente es pecado. Y es un pecado grave. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 21. Juan dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Hijos míos, guárdense de los ídolos. Juan está escribiendo en el primer siglo a creyentes. La pregunta es, ¿nosotros creyentes podemos tener ídolos en nuestro corazón? Sí. ¿Podemos cambiar nuestra fidelidad a Dios por la fidelidad a otro objeto? ¿Podemos hacerlo? Claro, definitivamente. Ahora quiero decirle, hermano, y escúchame bien, ¿por qué idolatría es peligrosa? No es solamente un cambio de fidelidad de un Dios a otro. Idolatría es peligrosa, muy peligrosa. ¿Sabe por qué? Porque idolatría consiste básicamente en una adoración falsa a un Dios falso, pero lo peor de todo esto, que cuando nosotros adoramos a un ídolo, que no es el Dios verdadero, tras ese ídolo, escúchame esto, tras ese ídolo hay demonios. 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 Idolatría es adoración a demonios, es
demonización. Esto es lo que hace gravísimo la idolatría. Acompáñame a Deuteronomio 32. Vamos a leer 3 versículos, 3 porciones. ¿Hasta aquí me están entendiendo? Esta es la introducción del mensaje nomás. Deuteronomio 32, versos 16 y 17. Deuteronomio 32, 16 y 17 dice, le despertaron a celos, está hablando de Dios, ¿no? De Jehová. Le despertaron a celos con los dioses ajenos. Exactamente lo que Dios había prohibido, no tendrás dioses ajenos. Pero aquí el pueblo de Israel despertó celo en Dios con los dioses ajenos. Lo provocaron a ira con abominaciones. Versículo 17. Sacrificaron ¿a quiénes? A los demonios y no a Dios. Pero son ídolos. Detrás del ídolo hay demonios. Sacrificaron a los demonios y no a Dios, dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. Primera de Corintios, capítulo 10, versos 19 y 20. Pablo dice, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes ¿con qué? Con los demonios. ¿Por qué idolatría es peligrosa? ¿Por qué idolatría definitivamente está negada para nosotros? Porque detrás del ídolo hay demonios, definitivamente. Y se lo voy a demostrar ahora. Acompáñenme a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Verso 1 al 5. Efesios capítulo 5. Detrás de la imagen que el hombre ha creado como su Dios, hay un demonio y eso se transforma en un culto demoníaco. Hay demonología. Efesios 5, verso 1 en adelante hasta el 5. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Pablo está comenzando este capítulo con una invitación para que nosotros vivamos como imitadores de Dios, para que nosotros vivamos en la luz, para que nosotros vivamos como debemos vivir, como hijos de Dios. Versículo 2 dice, y andad en amor. Esa es la manera en que un creyente debe vivir, andad en amor. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Versículo 3. Mira cómo comienza el versículo 3. ¿Qué dice? Pero. Cuando Pablo está hablando de que debemos ser imitadores de Dios como hijos amados, andar en amor, siguiendo el ejemplo de Cristo que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, en una ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Esto es lo que debemos hacer. Pero aquí, comenzando el versículo 3, pone esta contracción. Un pero es una contracción. Pablo viene con una idea y esa contracción lo detiene y cambia ahora. Y él va a decir exactamente lo que no es esto. Esto es el amor verdadero. Andar en amor es ágape. Pero dice fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Entonces la fornicación, la inmundicia y la avaricia no tienen nada que ver con amor. Es una expresión de no amor. Mira lo que dice versículo 4. Y añade, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no conviene, sino antes bien acciones de gracias. Lo que está diciendo Pablo acá,
Voy a definir estas tres palabras: fornicación, inmundicia y avaricia. Y eso tiene que ver con acciones, con lo que la gente hace. Pero luego añade tres cosas: palabras deshonestas. ¿Qué son las palabras deshonestas? Son palabras sucias, palabras que descalifican a otra persona. Pero luego añade necedades y luego truhanerías. La palabra truhanerías en el griego quiere decir aquello que inmediatamente cambia. Truhanerías es la palabra que se aplica a lo que nosotros podemos conocer como picardía. Picardía. Alguien que habla en doble sentido siempre. Hola, ¿cómo estás hoy día? Bien, pero anoche, y salta con algo obsceno, sucio, chistes verdes. Aquí Pablo está hablando de lo que se hace y aquí está hablando de lo que se dice. Estas personas hablan necedades, hablan truhanerías, hablan palabras deshonestas porque no están viviendo en amor. La pregunta, ¿a quién está hablando Pablo aquí? ¿Son no creyentes o son creyentes? Son creyentes. La pregunta es, ¿creyentes pueden caer en fornicación, inmundicia y avaricia, palabras deshonestas, necedades y truhanerías? Claro. Claro. ¿Sabe por qué? Porque no están siendo imitadores de Dios como hijos amados, ni andan en amor como Cristo fue nuestro ejemplo. Pastor, ¿creyentes pueden contar chistes verdes? ¿Creyentes pueden en algún momento hablar en doble sentido? Lamentablemente sí. Lamentablemente sí. ¿Tú conoces a alguien? ¿Has oído a alguien en algún momento? Creyentes, en algún momento. ¿Sabe por qué? Porque no están andando en la luz, están andando en tinieblas. Ellos están andando en tinieblas, pero sigamos leyendo. Mira lo que dice el versículo 5. Porque sabéis esto, ustedes lo saben, le está diciendo Pablo. Ustedes saben esto, que ningún fornicario o inmundo avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ninguno. Este es el punto que yo quiero que veamos esta mañana. Pablo dice que un fornicario o un inmundo o un avaro, dice que eso es ¿qué? Idolatría. Eso es cambiar al Dios verdadero por un ídolo. Pablo dice fornicario, y hay una O ahí, ¿no? O inmundo o avaro, que es idólatra. Algunos piensan que solo el avaro es idólatra porque está después de la frase. Pero esa O une a un fornicario, a un inmundo y a un avaro con la idolatría. Hermanos, quiero que veamos esta mañana tres ídolos que gobiernan nuestro mundo. Hay muchos más, pero tres poderosos ídolos que gobiernan nuestro mundo. Tres poderosos ídolos que se han convertido en el Dios para muchas personas. Para muchas personas. Detrás de cada uno de estos pecados, fornicación, inmundicia y avaricia, hay un demonio. Vamos a estudiar el primero. Pablo dice fornicación. Fornicación. La palabra fornicación causa espanto siquiera pronunciar esa palabra. Fornicación
es la palabra griega porneia. ¿Ok? Y ahí esa palabra nos está diciendo ya algo, porneia. Esta palabra, fornicación, muchos de nosotros podemos entender que fornicación es el pecado sexual entre dos personas que son solteros. Y adulterio es el pecado sexual entre dos personas en que una por lo menos es casada. Esa es una definición latina, hispana. Pero les voy a dar la definición griega. La palabra fornicación es la palabra porneia. Y es la palabra que incluye todas las desviaciones sexuales. Es todo pecado sexual fuera de los límites que Dios estableció en el matrimonio. Porneia, fornicación, incluye el adulterio. ¿Ok? La palabra porneia quiere decir pecado sexual en el sentido más amplio de la palabra. La palabra porneia habla de adulterio, fornicación, prostitución, pornografía. Ahí está la palabra, porneia, pornografía, autoerotismo, homosexualidad, lesbianismo, necrofilia, zoofilia, pedofilia, incesto, sadismo, sodomía, etcétera, 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 etcétera. Abarca todo pecado sexual. Todo aquello que no está incluido en los límites que Dios estableció en el matrimonio. Todo aquello que no está establecido dentro del matrimonio es porneia. ¿Ustedes creen que este ídolo está vigente actualmente? Sin lugar a dudas. Pablo dijo que este pecado es idolatría. No es solo pecado. Esto es lo que hace grave al pecado de idolatría, que detrás de la idolatría, como dijimos, como dijo Pablo, hay un culto a demonios. Porneia incluye todo pecado fuera de lo que Dios estableció dentro del límite del matrimonio. Autoerotismo, pornografía. ¿Cuál es el propósito de la pornografía? El autoerotismo, masturbación. No tiene otro propósito más que la autosatisfacción fuera, de nuevo, de los límites que Dios estableció en el matrimonio. Por eso Pablo dice, sean imitadores de Dios. Vivan en el amor ágape, en el amor que está por sobre los estándares humanos. Pero fornicación, inmundicia, avaricia, no es amor, es desamor, es egoísmo. Fornicación es la búsqueda del placer por el placer sin considerar la otra persona. Sin considerar si hay otra persona. Lo que yo estoy buscando es mi propio placer. Pecado. Y lo que hace terrible este pecado es que detrás de este pecado hay demonios. Y se lo voy a demostrar. Ya Pablo ha dicho que fornicación es idolatría. Y toda idolatría es demonología. ¿Quién está detrás de fornicación? ¿Qué demonio está detrás de fornicación? Hay un demonio poderoso que se llama Venus. Venus o Afrodita. Esta es Venus. ¿Ustedes han visto el cuadro de Botticelli, la Venus? El nacimiento de la Venus, ¿lo han visto? Entonces, este es Venus o Afrodita, es la diosa del amor por excelencia. Era también la diosa de la belleza y de la fertilidad. Venus era la madre de Eros. ¿Le suena esa palabra? Que era el dios del amor entre hombres.
Eros es el amor entre hombres y Venus es la diosa del amor entre el hombre y la mujer. Pero Eros es el dios del amor entre hombres. Su madre, como dije, era la diosa del amor entre hombre y mujer. El hijo, su hijo Eros, se casó. Ustedes saben que todo esto es mitología. Pero detrás de la mitología hay grandes verdades. ¿Ok? El hijo de Venus era Eros y se casó con Psique. ¿Le suena esa palabra? Psique. Eros se casó con Psique. Y Psique era una mujer diosa. Y de esta relación nació otra diosa que se llamó Volupta, que era la diosa del placer sensual. El erotismo, entonces, ataca la psique. Lo vamos a explicar un poco más adelante. El erotismo, ¿por qué es tan fuerte este demonio? ¿Por qué es tan fuerte este pecado? ¿Por qué es tan fuerte este ídolo? Porque ataca partes claves en la vida del hombre. ¿Por qué? Porque hay personas, porque hay varones principalmente, mujeres la hay, pero en menor cantidad. Porque hay hombres que entran en pornografía y después salir de eso cuesta tanto. ¿Por qué? Porque ese pecado ataca la psique. Y después vamos a ver algo más. Entonces Venus, como dije, es conocida como la diosa del amor, la belleza, pero también la lujuria, la sexualidad. Comúnmente es llamada la diosa del amor, pero no del amor bíblico, no del amor ágape, sino del amor sensual, erótico, el amor de la lujuria, el amor sensual. Etimológicamente el nombre Venus quiere decir espuma, espuma del mar, porque ella nació de ahí. Y dice que su nombre quiere decir espuma porque aparentemente hay algo, pero tú lo tocas y no hay nada. Esto explica que cuando personas, hombres y mujeres, caen en algún pecado de inmoralidad, después que parecías que tenía algo, después que parecías que habías logrado algo, nada, no quedas con nada. Después de haber consumado una relación ilícita, no queda nada. Venus te dio lo único que Venus puede dar, espuma. No tengo nada, ¿qué me quedó? Satisfacción por 30 segundos y después ¿qué? Culpa, suciedad, arrepentimiento. Lejanía con Dios y mis seres queridos, suciedad. ¿Quién está detrás de fornicación? Venus. El festival en honor a Venus tenía lugar en Atenas y en Corinto, donde las relaciones sexuales con las sacerdotisas era considerada una forma de adoración. En la misma ciudad de Éfeso, donde Pablo está escribiendo esto, había por lo menos 1000 prostitutas que la adoración a Venus, a Afrodita o a Diana consistía en entregarse para que los hombres tuvieran placer sexual con ella. Eso es adoración. Es lo que se conoce como prostitución sagrada, que es un oxímoron. Es decir, una cosa con otra que no tienen nada que ver. Prostitución sagrada, ¿existe eso? No existe. O es prostitución o es algo sagrado. No existe esa mezcla.
La imagen de Venus normalmente está acompañada por una serpiente. Aquí está enroscada, ¿la ven? O una víbora. La imagen de Venus normalmente está asociada o acompañada por una víbora. ¿Qué tiene que ver la víbora? La mordedura de la víbora, hermanos, cuando alguien es mordido por una víbora, el veneno de la víbora inyecta en el torrente sanguíneo toxinas, escucha esto, que afectan todo el sistema nervioso central. Y el hombre o la mujer o el ser humano que ha sido mordido por una víbora inmediatamente comienza con convulsiones y descontrol, porque el sistema nervioso central ha sido afectado. Cualquier hombre que ha entrado en estas prácticas sabe que no es fácil abandonar este hábito. ¿Por qué? Porque todo su ser, emociones, su psique, como ya vimos, psique, emociones y cuerpo han sido afectados por la mordedura de la víbora. Quien ha sido mordido por Venus pierde la capacidad de reaccionar, de reflexionar y pierde la fuerza para salir y romper con ese hábito. No es fácil. Hombres que han entrado en esto, es una lucha después salir. Porque las imágenes se repiten una tras otra. Porque psique ha sido afectado por la mordedura de la víbora. Venus ha mordido y ha afectado y ha infectado la vida de mucha gente. Entonces, ¿quién está detrás de fornicación? ¿Qué es idolatría? Venus. Venus es la diosa del deseo sexual ilícito, es la diosa de la masturbación, la fornicación, el vestir provocativo, el homosexualismo, el lesbianismo, los transgéneros, glotonería, la bulimia. En otras palabras, Venus es el apetito insaciable por lo ilegítimo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Fornicación es idolatría. Pero Pablo después dice inmundicia. ¿Qué es inmundicia? Inmundicia es la palabra griega akatarsia. Y esta palabra habla de toda cosa impura y sucia. Habla de las cosas inmundas, pensamientos impuros, sucios. Habla de las pasiones naturales, fantasías sexuales. La fornicación es lo que se hace. La inmundicia es lo que se piensa. Lo que está acá. Fantasías sexuales con alguien que nunca vas a hablar con él, con ella. Pero hay una fantasía. Eso es inmundicia. Habla de sensualidad, sueños inmorales, desenfreno, libertinaje y descontrol. Todo eso es inmundicia. ¿Quién está detrás de inmundicia que es idolatría? Un dios que se llama Baco o Dionisio. ¿Quién era Baco? Baco es el dios del vino, del libertinaje. Baco es el dios del descontrol, del desenfreno, el dios de la desinhibición, del destape. Las fiestas en honor a Baco o Dionisio eran conocidas como bacanales. ¿Le suena la palabra? Y eran orgías sin control. Promiscuidad.
El culto a Baco estaba lleno de salvajismo. El libertinaje era tal que llegaban al salvajismo. En este culto a Baco, mujeres subían en procesión a un monte alto, solitario, y allí por varios días se lanzaban al desenfreno, al alcohol, al misticismo, a alucinaciones. Era beber alcohol, ingerir ciertas drogas, oler ciertas drogas, que las llevaban a alucinar, al desvarío. En este culto a Baco despedazaban animales pequeños en ofrenda a Baco. El culto estaba lleno de sensualidad, erotismo y descontrol. Baco es el dios de la inmundicia. Baco es el dios del libertinaje, del descontrol, de la droga. Baco es el dios que opera en la marihuana, en el éxtasis, en el alcohol, en la heroína, la pasta base, en la cocaína. ¿Qué demonio está detrás de eso? Baco. Baco es el culpable de que muchos hogares estén destruidos por el alcohol, la droga y el descontrol. Aquí tenemos a Baco en una pintura de Velázquez. Ahí está Baco. No se aprecia, pero hay tinajas con alcohol. Y todos los que aparecen ahí son borrachos. Baco. Pablo dice que inmundicia es idolatría. Hay un Dios detrás de eso. Es el Dios Baco. Número 3. Con esto terminamos. Pablo ha dicho fornicación, inmundicia, y ahora va a hablar de avaricia. No estamos hablando de la totalidad de los dioses, de los demonios que están detrás de ciertas acciones humanas, pero quiero decir algo solamente. Hay gente que piensa que todo pecado es producto de un demonio. Eso es un error. No es que yo no puedo llegar al culto a las 11. Es el demonio, se llama Satanás. Yo coloco el despertador a las 5:30, pero Satanás me toma de todo. Y estoy soltando y me toma Satanás. Pastor, él es el culpable. No, es que yo soy envidioso, entonces es un espíritu de envidia. Tú eres envidioso sin necesidad de un demonio. Y tú no te levantas a las 6:30 no porque Satanás te atrape. Es una decisión, es una determinación. Pecamos porque somos pecadores. Pero este tipo de demonios, claro que opera en la vida de personas. Tiene una influencia poderosa. Venus tiene una influencia poderosa en la vida de mucha gente. Baco tiene influencia poderosa. Y ahora vamos a ver la avaricia. ¿Qué es la avaricia? La palabra avaricia es la palabra griega pleonexia. Pleonexia. Y la palabra quiere decir avaricia, codicia. El deseo por tener más, amor por el dinero, amor por las posesiones materiales, materialismo, arribismo, apariencias falsas, todo eso es avaricia, pleonexia. Eso es avaricia. La avaricia es una de las expresiones de egoísmo, del corazón egoísta del hombre. Se manifiesta en el deseo descontrolado por tener más y más cosas, más y más posesiones.
pensando que esas cosas, entre más cosas tengo, más seguro estaré, mejor estaré, más satisfecho estaré. ¿Qué demonio está detrás de avaricia? Recuerden que Pablo ha dicho que avaricia es idolatría. ¿Qué demonio está detrás de avaricia? El dios Mamón. El significado del nombre Mamón, hay muchas vertientes, muchas opiniones respecto al nombre, pero en el contexto, el nombre significa en quién confiamos. El nombre Mamón quiere decir en quién ponemos nuestra confianza. Y el culto a Mamón, y aquí tenemos una mujer que está dando culto a Mamón, y ahí tiene lo que ella desea. El culto a Mamón es un culto al dinero, a las posesiones, al materialismo, a las liquidaciones. Les vi la cara a todos, no les gustó eso. Es el Dios del 2 por 1. Es el Dios del llame ya. Es el Dios de las ventas nocturnas. Mamón es el Dios del dinero, de las posesiones materiales, del materialismo, del consumismo. Mamón tiene como hijos a la avaricia, el exitismo, el afán y la ansiedad. Mateo 6:24, mira lo que dice el Señor Jesús. Mateo 6:24. Son palabras de Jesús. Ninguno puede servir a dos señores. Ninguno puede servir a dos señores. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las... La palabra riqueza es la palabra mamón aquí. Jesús dice claramente, ustedes no crean el cuento de que podemos mostrar fidelidad a Dios y fidelidad a Mamón, porque amarán a uno y van a menospreciar al otro. Es imposible, escuche esto, imposible la doble fidelidad. Dios dice claramente, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué? No hay posibilidad de una doble fidelidad. ¿Es Dios o nada? ¿O es Mamón o nada? Detrás de fornicación, detrás de Venus. Cuando alguien entra en este tipo de pecado, lo que está haciendo en ese momento, o mirando lo que no debe ver, o haciendo lo que no debe ver, él en ese momento está ofreciendo un culto a un demonio. Si alguien ama las revistas eróticas, y aun cuando lo vea en silencio, lo que está haciendo es un culto a un demonio. Cuando alguien dice, no, pero yo me controlo, es un pastor, si es algo así nomás, un toquecito nomás. Pastor, pero si yo estoy juntando para mi vejez. ¿Es malo ahorrar? Por supuesto que no. Como dijo Pablo, el problema no es el dinero, sino el amor al dinero. Cuando participamos de esto, hermanos, no es como un pecado. Por supuesto es pecado, pero va más allá. Lo que hace grave este tipo de pecado, la idolatría, es que la idolatría es un culto a demonios. Idolatría es un culto a demonios. ¿Creyentes pueden participar de eso? Lamentablemente sí.
Por eso Pablo dice, lo vimos al principio, ¿no? Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Fornicación, inmundicia, avaricia, ni se nombre. Es tan grave que ni siquiera se nombre. Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Es Dios totalmente o nada? No es 50% de tu corazón o tu fidelidad. No es el 75%, ni el 90%. Es todo o nada. ¿Cómo amamos a Dios? ¿Cómo es que amamos a Dios? ¿Cómo nos dijo Jesús? ¿Cómo nos enseñó el Señor Jesús? Con todo tu corazón. Tu corazón no está hecho, tu corazón tiene una sola habitación. No hay dos habitaciones en tu corazón. O amamos a Dios con todo nuestro corazón o realmente no lo estamos amando. No tendrás dioses ajenos delante de mí. La idolatría es un pecado terrible porque idolatría, detrás de esa acción idolátrica hay demonios. Quien participa en esto participa en un culto demoníaco. Eso es algo que a Dios no le agrada. Oremos. Con todos los ojos cerrados, cabeza inclinada, vamos a orar. Todos los ojos cerrados, cabeza inclinada, vamos a orar. Perdónanos, Señor. Nosotros hemos fallado en este mandamiento. Idolatría es perversa porque idolatría es un culto, demonios, Señor. Perdónanos, límpianos, lávanos. Abre nuestro entendimiento, guarda esto en nuestro corazón. Y como nos enseñó Juan en 1 de Juan, que nosotros debemos huir de la idolatría. Señor, debemos confesar con vergüenza, Señor, que hemos tenido y mantenido dioses ajenos delante de ti. Perdónanos, Señor, por favor. Perdónanos, límpianos, lávanos. Queremos esta mañana pedir que nos des devoción por el Dios verdadero y amarte con todo nuestro corazón. Que en nuestro corazón no haya otro lugar sino para ti, Señor. Toma un tiempo para orar en silencio, en el silencio de tu corazón. Toma un tiempo para orar. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.